Fíjense que estaba escuchando, me gusta mucho escuchar predicadores que trabajan en el Medio Oriente. La iglesia del Medio Oriente a mí me desafía muchísimo. Desafía mi fe, desafía mi vida, desafía mi forma de amar al Señor, de alabar al Señor. Porque cuando tú realmente empiezas a ver lo que no otra iglesia, sino lo que en otros lugares la iglesia de Cristo está pasando, realmente te das cuenta que tú y yo estamos en la gloria. Y escuchaba un testimonio de un hermano de ella. Dice que de repente su esposa estaba hablando por teléfono con él y dejó de tener comunicación. Se apagó la comunicación y ya no lo escuchaba, ya no podía oírlo. Y entonces dice que su esposa llegó rápido ahí donde estaban los hermanos con su pastor y que le dijo: vamos a orar por mi esposo porque dejé de escucharlo, ya no tengo comunicación con él, y por más que yo trataba de comunicarme, no puedo comunicarme con él. Y dice que ellos empezaron a orar y empezaban a orar y le pedían al Señor que pues cuidara de él, ¿verdad? Ustedes saben que en el Medio Oriente hay tanto guerras como a la iglesia cristiana tiene persecución tremendamente. Entonces ellos saben en lo que se mueven, ¿verdad? Pero de repente dice que a los minutos suena el teléfono y le marca, y era el esposo. Y el esposo: mi amor, es que dejé de tener comunicación porque acaban de aventar una bomba enfrente de la casa y me quedé sin comunicación, pero ya vine corriendo a la casa de mi primo, conseguí un teléfono porque quiero seguir teniendo el discipulado que está dando el pastor. Comunícame otra vez con él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que una persona que estando en guerra estaban teniendo su discipulado, y una bomba que estalló enfrente de su casa no lo detuvo. Y yo pensaba y decía: Señor, cuántas caballadas a veces ponemos nosotros para no llegar a la iglesia o no escuchar el discipulado, que porque está lloviendo de una manera tremenda, que sí o no. Pero esta iglesia, la iglesia del Medio Oriente, sabe realmente lo que es un discípulo de Cristo, sabe realmente lo que es vivir para Dios. Y luego escuchaba a otro, me gusta escuchar muchos. Escuchaba a otro, dice que de repente desapareció igual el esposo y llegó la esposa con el pastor. Ustedes saben que allá hay muchas iglesias cristianas, pero son iglesias pequeñas y están escondidos, porque si ellos los encuentran, los matan o los meten a la cárcel. Entonces dice que ellos empezaron a buscarlo y lo buscaban y lo buscaban y lo buscaban, y de repente entra una llamada, contesta la esposa y le dice: mi amor, tengo tantos minutos para decirte, por favor, estoy en la cárcel, pero no oren para que Dios no me saque. Necesito estar aquí en la cárcel porque necesito evangelizar a todos aquellos que están aquí encerrados. ¡Wow! Y yo me preguntaba y decía: ¿es necesario que nosotros como iglesia pasemos esta tribulación? El día viernes nos visitó mi cuñada, que ya teníamos como unos 4 o 5 años de no verles. Ellos están en Villahermosa y ellos tienen varias iglesias en la República Mexicana, también en Estados Unidos, y tienen una iglesia en Venezuela. Y platicando con él le preguntábamos: ¿cómo está el rollo allá en Venezuela, no? Y nos decía mi cuñado: hay un avivamiento tremendo, la gente tiene hambre, tiene mucha hambre. Dice: yo llegué a visitar a nuestra iglesia ahí en Venezuela, pero el pastor de ahí hizo una invitación a varios pastores y llegaron varios pastores por el querer escuchar a un mexicano. Dice: llegaron muchos pastores y entonces varios pastores me decían: pastor, por favor, visite mi iglesia, pastor, por favor, vaya a predicar. Y nos decía mi cuñado que les decía: no puedo, mi hermano,
Yo vine a estar con la iglesia, con su iglesia, y le decía a su pastor, le decía: Isaí, yo quiero estar contigo, quiero ministrarte a ti, quiero estar contigo y no quiero aceptar otras invitaciones. Pero dice que uno de esos pastores estuvo insistente, de tal manera que mi cuñado dijo: ok, tengo este tiempo, te voy a dar tanto tiempo. Pero eso fue, por así decirlo, el sábado en la noche o el domingo en la mañana que le dijo, no recuerdo bien. Y obviamente su iglesia, la iglesia de ese pastor, se reunía en la mañana, y que entonces ese pastor le dijo: sí, pastor, yo voy a reunir a mi iglesia. Y él, como todo mexicano, dice: no, pues quién sabe, si ya la iglesia ya se reunió en la mañana, quién sabe si venga en la tarde, ¿no? Y dice mi cuñado: tal fue mi sorpresa que cuando yo llegué en la tarde, la iglesia estaba a reventar, porque la iglesia tiene hambre y sed de Dios. Y yo le pregunté a mi cuñado, le dije: ¿por qué crees que sea eso? ¿Por qué crees que en México no está pasando todavía eso? Todavía. Y él decía: ¿sabes qué pasa? Que la iglesia en Venezuela ha tenido que pasar por un proceso tan tremendo. Ellos entraron al socialismo, ¿es verdad? Y ellos tienen, aquí dice, se llama la tarjeta del bienestar. Allá se llama, no sé qué me dijo, no me acuerdo. Dice: ¿cuánto crees que gana qué nos dijo? No me acuerdo, un profesionista, un juez. ¿Cuánto crees que gana un juez al mes en dólares? ¿Cuánto creen ustedes que gana un juez en dólares? ¿Cuánto? ¿Un qué? ¿Al mes? Al mes. Como $200. En Venezuela, $200. ¿Quién da más? $400. ¿Quién da más? ¿Saben cuánto gana un juez al mes en Venezuela? $12 al mes. Pero la tarjetita que les da su presidente le ayuda un poquito. Y decía mi cuñado: México está caminando para allá. Y sabes, en ese momento mi corazón se alegró. ¿Sabes por qué? Porque va a venir un avivamiento. Porque es necesario que la iglesia en México entienda quién es su Dios. A veces, mi hermano, somos tan cabezones que el Señor nos permite pasar por situaciones tan difíciles para que podamos entender quién es nuestro Dios. Y entonces va a venir un avivamiento, porque el ser humano, la iglesia de Cristo, va a tener la necesidad de buscar y escuchar más de Dios. Y se va a olvidar de sus afanes, porque aunque se afane y se afane y se afane, no va a haber más que la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Por eso yo hoy te digo: no te afanes. Pon tu corazón en el Señor. Pon tu corazón desde antes de que llegue la prueba. Pon tu corazón en el Señor. A veces creemos que nuestras capacidades, que nuestros talentos es lo que necesitamos para poder alcanzar nuestras metas. A veces creemos que la fuerza que nosotros tenemos es la que necesitamos para alcanzar la meta que yo tengo. ¿Y cuál es mi meta? Mi meta sería comprarme una nueva casa donde haya agua, donde no me falte el agua, donde pueda yo estar. Esa es mi meta. Y a veces creemos que con nuestra fuerza lo vamos a lograr. Pero el Señor dice: bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Y cuando yo estaba empezando a ver qué es lo que tú quieres hablarle a la iglesia, el Señor me dijo: diles que se salgan de la cueva. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: sal de la cueva. Ahorita vamos a ver por qué. ¡Au! Se me perdió. Pensé que se había borrado mi prédica. Pero ya sé qué pasa. Yo te voy a invitar que vayas conmigo a Primera de Reyes capítulo 17.
Vamos a ver la historia de un gran profeta. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? ¿Cuántos saben que él fue el profeta de fuego? Lo conocían. Un mega profeta, un hombre impresionante, un hombre con unas capacidades y unas habilidades impresionantes. Elías fue aquel profeta que mató a miles de profetas de Baal, ¿verdad? Él fue un hombre que en realidad, 400, que en realidad no sabemos de dónde salió, no sabemos de qué ¿cómo se llama? ¿De qué linaje salió? No sabemos de qué tantos de profetas, ¿cómo se llama eso, mi amor? ¿De qué compañía de profetas salió? No, la Biblia no lo dice. Solamente salió, resurgió. Y Dios tenía un propósito bien glorioso con Elías. Y Dios hizo de Elías. ¿Has leído Elías? Léelo. No te dije léelo, léelo. ¿Ok? Léelo. Bueno, eso. Pero ¿saben qué pasó? Que el profeta Elías en el capítulo 17 versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, ¿sino qué? Sino por mi palabra. ¿Qué le pasó a Elías? Se creía Juan Camaney. ¿Quién era Elías para decir que no iba a llover ni iba a venir nada si no fuera por su palabra? ¿Quién era? Un simple profeta. Tenía muchos dones. ¿Cuáles eran los dones que tenía Elías? Tenía muchos talentos impresionantes. Pero ¿sabes qué? Que a pesar de que tenía muchos dones y muchos talentos, Elías necesitaba tener un proceso en su carácter. Porque él necesitaba entender que por su voz no iba a suceder nada. Porque quien iba a hacer llover, ¿quién era? El Señor. Pero Elías se ensimismó tanto en sus dones, en sus talentos, que él dijo, dice, no lloverá por años, sino por mi palabra. ¿Y qué pasó más adelante? Ahí mismo en el versículo 8, 17:8, dice: a ver, estoy mal, espérenme, estoy en Apocalipsis. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y bueno, todo ahí en toda esta parte no me voy a seguir, ustedes la pueden leer en su casa, esto es muy importante. Pero yo lo que quiero llevarte es que cuando dice el Señor, le dio una indicación al Señor a Elías, porque el Señor sabía que Elías necesitaba ser tratado en su carácter. ¿Sabes qué significa Sarepta? ¿Alguien sabe el significado de Sarepta? Sarepta significa la refinería, lugar donde la oliva era machacada, el lugar donde la oliva era aplastada y entonces salía aceite. Era necesario que Elías entendiera que tenía que ser procesado. Y el Señor le dijo a Elías: quédate en Sarepta. ¿Por qué? Porque tenía que ser quebrantado.
Dios tenía que quebrantar su corazón. Dios necesitaba meterlo en Sarepta. Yo te pregunto, muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros hoy estamos en un Sarepta? Muchos de nosotros hemos sido tomados y hemos sido llevados a un Sarepta para ser procesados, porque el Señor necesita sacar de nosotros ese aceite, sacar de nosotros esa unción, porque el aceite es sinónimo de la unción, y necesita meternos y ahí aplastarnos, necesita machacarnos para que empiece a procesar en nuestra vida nuestro carácter. Podemos tener muchos talentos, mi hermano, muchos dones. Muchos de nosotros, muchos de los que están aquí, realmente tienen un potencial. Voltea al que está a tu lado o atrás y dile: tienes un potencial impresionante. Lo tienes, dile, créelo, tienes un potencial tremendo. Pero sabes, Sarepta es un lugar terrible en donde estar, pero necesario para pasar a un lugar donde tiene que provenir de nosotros ese aceite, esa unción. ¿A cuántos les gusta estar en proceso? A mí no me gusta estar en proceso. Es difícil, es doloroso, a veces es terrible, a veces, híjole, no nos gusta, pero es necesario. Y sabes, en Sarepta no te vas a graduar, porque Dios te va a pasar una vez y cuando ya te procesó de algo, te vuelve a pasar otra vez. Y te vuelve a pasar otra vez. Porque Dios está haciendo de nosotros una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, y está perfeccionando en nosotros el carácter de Jesucristo. El carácter de Cristo. Y es tan necesario, porque antes de un Carmelo necesita haber un Sarepta. Antes de estar en un lugar donde se pueda manifestar la gloria de Dios a través de tu vida, necesita haber proceso. Pero mira, qué impresionante es como Dios pasó a Elías, el gran profeta, lo llevó a un lugar a depender de una mujer, una viuda. Bueno, dependía del Señor, ¿verdad? Pero Dios usó una mujer, una viuda, y tuvo un proceso ahí largo, pero era necesario que pasara por ese Sarepta. Voltea al que está a tu lado y dile: es necesario que pases por ese Sarepta. No nos gusta, pero es necesario. Quiero que vayas conmigo al capítulo 18 de ahí de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Mientras Elías pasaba por Sarepta, él empezaba a ser procesado. Y dice en el capítulo 18, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Cuando Elías pasó por ese proceso y entendió que no era por su palabra, que no eran por sus dones, que no eran por sus talentos, entonces Dios lo sacó de Sarepta y le dijo: ve. Y entonces dijo Jehová: muéstrate y di: yo haré llover. ¿Quién? El Señor.
¿verdad? El Señor hará llover, no Elías, no la palabra de Elías, sino el Señor. Y Elías se levantó y entonces fue y llevó el mensaje que Dios le había dado para dárselo al rey Acab. Tuvo que haber un proceso primero. Y en el capítulo 19, te estoy dando más o menos una reseña, una historia. Estoy todavía ¿cómo se dice? En la introducción. En el capítulo 19, es que algo le pasa aquí a mi internet. ¿No hay? Por eso. Ha de ser eso. En el capítulo 19, Jezabel le envía un mensaje a Elías diciéndole que lo iba a matar. Después de que Elías había matado a todos los profetas de Baal, Jezabel le envía un mensaje a Elías diciéndole que lo iba a matar. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué en lugar, mira, pon atención en esto, ¿por qué en lugar de haberle mandado un mensajero y decirle te voy a matar, no le mandó un matón y lo mató? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Satanás le sirve más un cristiano con miedo que un cristiano muerto. Porque Jezabel pudo haberle mandado un matón y llegar y ¡prá! Cuello, pero no. Solo envió a un mensajero y le dijo: Jezabel te va a matar. ¿Y qué sucedió en ese momento con Elías? Entró temor. Al diablo le sirve más un cristiano con miedo que un cristiano muerto. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos pasado por situaciones difíciles y lo que entra a nuestro corazón es temor? Yo te voy a decir una cosa. Quiero compartirte algo. Yo sé que muchos de ustedes vieron el proceso por el que yo he estado pasando de salud. Y muchos a lo mejor hasta creían que yo tenía más de 50 años por cómo me levantaba de la silla, cómo subía las escaleras, cómo bajaba las escaleras. Una viejita y no otra cosa. Yo creo que de edad de 100 años caminaba más rápido que yo, se levantaba más rápido que yo. Y fue un proceso muy difícil. Y dentro de ese proceso muchas veces vino a mi mente el pensamiento de me voy a morir. Una ocasión recuerdo que le dije a mi esposo: amor, ya, ora por mí, porque yo creo que ya. ¿Y sabes qué era eso? Pensamientos demoníacos que el diablo quería meter a mi mente para meter temor, para desenfocarme de lo que Dios quería que yo me enfocara. ¿Y cuántas veces muchos de nosotros hemos pasado por esa situación? ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos vivido procesos en donde entra a tu corazón temor? Algunos pueden ser procesos de enfermedad, algunos pueden ser procesos de economía, algunos pueden ser procesos en su matrimonio, algunos pueden ser procesos con su familia, con sus hijos, con su esposo o su esposa, con papá o mamá. Y muchas veces durante ese proceso decimos lo que Elías dijo en ese tiempo. La palabra de Dios dice que cuando Elías oyó, cubrió su rostro con su manto, se salió y se metió a la cueva. Se metió a una cueva y entonces dice la palabra de Dios que le dijo una voz, que llegó una voz y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Pero mira, este es otro lugar, la cueva. Hay procesos donde Dios nos mete, que son Sarepta,
y hay procesos donde tú y yo nos metemos, que es la cueva. Y tú necesitas ver y examinar en dónde estoy. Si estoy pasando por este proceso, ¿estoy en Sarepta o estoy en la cueva? En Sarepta Dios te mete, en la cueva tú te metes. Por las circunstancias a veces que se mueven en nuestra vida. Yo te voy a decir cómo saber. Si tú estás en Sarepta, cuando estés ahí en ese proceso, siempre va a haber una palabra de Dios que te haga saber que vas a salir bien. Siempre va a venir la voz de Dios que te haga tener una seguridad de que todo va a pasar y que el propósito de Dios se va a cumplir. En la cueva va a haber desolación. En la cueva va a haber una tierra árida y vacía. Si estás en cualquiera de las dos, no te preocupes. Hay solución para cualquiera de las dos. Pero la cosa es que tú y yo realmente sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y que sepas, como dije al principio, que no es por tus dones, no es por tu talento, no es por tu habilidad, no es por lo que bueno eres o qué tantas buenas cosas puedas hacer. No es por nada de eso. Tú vas a salir de la cueva, vas a salir de Sarepta por la mano y el poder de Dios. Y el Señor te va a levantar y el Señor te va a sacar de ahí. Muchas veces queremos alcanzar lugares, metas, proyectos, y vienen voces a nuestra vida. ¿Sabes qué el Señor me decía durante este proceso? Me decía, ten cuidado de lo que escuchas. Porque o escuchas la voz de Dios o escuchas la voz del diablo, que quiere solamente infundirte temor, que quiere decirte que no vas a salir, que esto va a quedar ahí, que los proyectos que tú tienes, que los planes que tú tienes no se van a cumplir. Pero sabes, el Señor me decía, hay un canto que dice, sí y amén, tu palabra nunca falla. ¿Cuántos pueden decir hoy sí y amén, Señor, a los proyectos que estás haciendo, a lo que tú tienes para nosotros? Dice en Primera de Reyes 19:4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué importante es saber, amada familia, a quién escuchas. Qué importante es escuchar personas llenas de la presencia de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Elías era un hombre impresionante. Le llamaban el profeta de fuego. Pero Elías empezó a escuchar la voz de su alma. Wow. Empezó a escuchar voces que no provenían de Dios. Y cuando él escuchó eso, entonces él dijo, basta. O sea, era un suicida, Alfred. Era un suicida. Él se quería matar. Él quería suicidarse. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Esto no es lo impresionante. Lo impresionante es saber cuál es ese proceso por el cual Elías pasó y qué es lo que sucedió cuando él entendió que Dios lo pasó por Sarepta y lo procesó, pero lo llevó y siempre le dio salida, siempre le dio sustento, siempre le dio todo. Pero cuando él mismo se metió a la cueva, entonces vino un espíritu de muerte. Qué importante es entender que aún en medio de esto, a ver, ustedes creen, díganme, si en algún momento
aquí a mi esposito. Viene un pastor y le dice: pastor, ¿qué crees? Que estoy batallando con mi esposa, tengo problemas, mis hijos ya se fueron de la casa, estoy súper mal, ya no puedo más seguir adelante. Y le empieza a contar todo eso. Y de repente el pastor le dice: qué bueno, te invito a predicar el domingo. ¿Crees que sería lo correcto? A ver, ¿no? ¿Crees que sería lo correcto? ¿Cree que sería lo correcto, mi hermano? ¿Sería lo correcto? ¿Sabes qué? Pues Dios lo hizo con Elías. Porque Dios siempre hace todo al revés de nosotros. Es un mundo de al revés. Porque en ese momento, cuando Elías estaba ahí, le dijo: ya no puedo más, quítame la vida. Dice en el versículo 15 del mismo capítulo 19, le dijo, dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Un profeta deprimido, un profeta que le pedía a Dios que lo matara y esperaba la respuesta, que Dios lanzara, yo creo, el fuego consumidor y lo matara. Viene la palabra de Dios y le dice: ve, levántate y ve a ungir a un nuevo rey. ¿Sabes qué me decía el Señor mientras leía esto? Porque yo le decía al Señor: ¿por qué, Señor? Si era un hombre suicida, si estaba destrozado, estaba deprimido. ¿Cuántas veces te has sentido deprimido? ¿Cuántas veces te has sentido destrozado? ¿Cuántas veces crees que tus sueños, lo que tú creías y que podías hacer, un evangelista a las naciones, un misionero internacional, un profeta, tus sueños se han perdido? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado así? ¿Cuántos de nosotros creemos y decimos: Señor, mejor quítame la vida, porque yo de plano ya no puedo con esto? Y entonces el Señor me decía: ¿por qué? Porque yo hice eso. Porque Dios no se va a lo que Dios hizo en tu vida, o lo que Dios hizo en la vida de Elías. El proceso que lo llevó en Sarepta, cuando sacó la unción, el Señor me decía: ese proceso, lo que yo hice, no voy a permitir que se muera en una cueva. Porque lo que yo tengo para otras naciones no es un profeta deprimido, sino es un profeta de fuego. Porque lo que Dios veía en la vida de Elías era lo que Dios creía que iba a suceder. Y yo te digo hoy a ti, iglesia, a lo mejor tus sueños los has sentido que ya no más. A lo mejor los proyectos que tenemos como iglesia los vemos inalcanzables. Pero muchas veces el proceso que Dios nos pasa en Sarepta, el aceite que empieza a salir de ahí, el Señor dice: yo no puedo permitir que muera en una cueva. Yo no puedo permitir que lo que yo comencé a sacar de esta depresión, de este suicidio, yo no puedo permitir que se muera. Entonces, en medio de esta depresión, de este suicidio, de este dolor, de esta muerte aún, en medio, dice el Señor, yo voy a convertir a Elías de un deprimido a un avivador de naciones. Yo voy a convertir a Elías en una persona que va a ir y va a dar fruto. Y no tan solo lo mandó a algo simple, lo mandó a ungir a reyes, lo mandó a ungir a profetas. Un hombre que estaba en la cueva queriendo morirse, sin más ni más. Pero hay una tercera palabra. Yo quiero que le des un codazo al que está a tu lado para que no se duerma, porque hay muchos que se están durmiendo ahí. Voltea y dile: Dios puede sacarte de esa prueba, de esa cueva. Dile: sal de la cueva, sal de la cueva.
Dice más adelante, y te voy a decir otra palabra. Les he dado tres palabras importantes. Sarepta, ¿qué significa? Refinería. Refinería. Hay otra palabra muy importante en la vida de Elías, que es el monte Carmelo. Carmel, que significa monte de frutos. Y llegar a ese lugar a veces no nos dura ni siquiera un día. Elías no le duró ni siquiera un día. Elías solamente fue, hizo lo que Dios le dijo que hiciera y terminó, salió. Muchas veces nosotros queremos quedarnos ahí porque vemos que nuestro ministerio se está levantando, porque vemos que a lo mejor nuestra relación familiar se está levantando, porque vemos a lo mejor que nuestra situación económica va mejorando. Pero a veces Dios solamente permite que pases un poquito y te vuelve a meter a otro Sarepta. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza de nuestro corazón es pecaminosa. Y muchas veces nosotros somos egoístas. Somos egoístas. Porque a veces solo miramos nuestro propio bien. Lo que yo quiero, lo que yo necesito. No me importan los demás, me importa mi propio bien. Y el Señor nos envió a esta tierra, iglesia, con un propósito glorioso y divino. Pero ¿sabes qué? Este propósito no se trata de ti. Se trata de la gente que está allá afuera. Se trata de los hambrientos, de los sedientos, de los enfermos, de los necesitados. Y aquí el Señor me mostraba una cuarta palabra. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Dice: y Jehú, hijo de Nimsi, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabes qué significa Abel Meholá? Significa tierra de danza y alegría. El Señor tomó a un profeta deprimido para llevarlo a una tierra de danza y de alegría, donde él pudiera ver que el propósito de Dios para la vida de Elías no era un propósito egoísta, no era para él mismo, sino él era para otros. Era para aquellos que necesitan salir de una cueva. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? El Señor me dijo: necesitas dejar tu conmiseración. ¿Sabes qué es conmiseración? ¿Sí saben qué es conmiseración? Ver lo miserable que eres. A veces decimos: no tengo dinero, me duelen mis rodillas, no puedo. Yo me acuerdo que Stephanie, de chiquita, cuando era una niña y hablaba mucho como antes, yo le daba vara y Stephanie llegaba a mi cuarto y había un espejo y le hacía, llegaba al espejo y se empezaba a ver cómo le salían las lágrimas en el espejo. Le daba más sentimiento y entonces lloraba más. Eso es conmiseración.
ver tu sufrimiento, gozar de tu sufrimiento. Entonces necesitamos salir de la cueva, necesitamos dejar de ver nuestra conmiseración y comenzar a bendecir a otros en tu vida. ¿Quieres salir de esa cueva? ¿Quieres salir de ese proceso donde estás ahí oprimido? Si es un proceso, a lo mejor con tu matrimonio, ¿sabes cómo vas a salir? Bendiciendo a otro matrimonio. Cuando tú veas un matrimonio en problemas, ora por ellos. Aunque tú estés en problemas, ora por ellos. Porque no es tu capacidad, no es tu habilidad, es el poder de Dios en tu vida. Y lo que tú hagas va a venir a ti también. Entonces me decía el Señor, para salir de la cueva necesitas bendecir a otros. Si estás pasando por una situación económica, bendice a otros que tú veas que también tienen una situación económica difícil. Porque lo que tú siembres, vas a cosechar. Hay tierras importantes, tierras en donde tú puedes sembrar, y la mejor tierra es el reino de Dios. La mejor tierra son tus hermanos aquí. Entonces, si estás en una cueva donde no tienes economía, bendice a otros. Si estás en una prueba, en una cueva de salud, ora por otros. Ora por otros enfermos. Y cuando tú ores por esos enfermos, Dios te va a dar la sanidad a ti. Porque necesitas entender que estás en esta tierra no para ti mismo. El propósito por el cual Dios te tiene en este lugar es miles y miles y millones de personas que están caminando sin Cristo, que están caminando sin una esperanza, que están caminando sin bendición. No seas egoísta, no te detengas. A lo mejor decimos, no tengo dinero, solo tengo esto, lo voy a guardar, lo voy a guardar. No, mi hermano, bendice a otro y tú vas a ver cómo Dios te va a dar. Estás enfermo, ora por otro enfermo. Aunque tú te sientas de lo más enfermo, ora por otro. Y te voy a terminar de dar mi testimonio. Durante ese proceso que yo estaba súper mega enferma, Dios conocía mi corazón, Dios sabía mis oraciones. Pero durante todo ese proceso, y aún no salgo, estoy en el proceso de muchos enfermas, sobre todo, venían conmigo y me decían, es que me siento mal y así y así. ¿Sabes yo qué pude haber hecho? Híjole, pues estoy peor que tú. Te voy a contaminar con mis palabras. Pero el Señor me dijo, ora. Ora por esos enfermos. Ora por esos enfermos. Y oraba y oraba, y yo veía que sanaban. Y yo decía, ¿qué onda, Señor? ¿Por qué a mí no me sanas? Para salir de esa cueva en la que tú estás, para que tú sabes cómo puedes salir, es cuidando a alguien y ministrando a alguien y bendiciendo a alguien. Entonces tú vas a salir de la cueva en la de que tú estás, porque no se trata de ti. El propósito que Dios ha puesto en tu vida es un propósito más eterno y más glorioso que tu vida misma. ¿Y sabes dónde lo podemos ver? En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. ¿Ya lo tienen? Que dice así: dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa
a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice el Señor, si Él se despojó, si Él fue obediente hasta la muerte, ¿tú crees que tú y yo no lo podemos hacer? Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, iglesia. Termino con mi testimonio. Hace 2 semanas, Dios tocó el corazón de una pareja de aquí en la iglesia. No voy a decir quién, porque no quiero que luego vayan y le pidan. Dios tocó el corazón de ellos y me dijeron: pastora, queremos llevarla a ver a un doctor. Sinceramente, yo me sentía muy mal, pero no decía nada, no hacía nada. Y cuando yo llegué con este médico, le llevé mis estudios, mis análisis, él me empezó a explicar lo que yo estaba pasando y me dijo: 3 rayitas y te da un infarto, me dijo. Si tú no hubieses venido hoy, tú hubieses tenido un infarto en cualquier momento, porque lo que tú tenías es la sangre espesa, en donde tú ya ya no había oxigenación en tu cuerpo. Las coyunturas te dolían porque tus coyunturas se estaban secando, porque ya no hay oxigenación, porque la sangre está envenenada, está intoxicada, me dijo. En cualquier momento hubieses tenido un infarto. ¿Sabes? Dios tocó a esta pareja para bendecir mi vida. Y el día de hoy, yo no sé si te diste cuenta, pero yo me pude hincar, que fue algo que tenía mucho tiempo que no podía hacerlo. Y no quería llorar, pero es imposible no llorar. Cuando yo me hinqué con miedo, pero yo dije: Señor, tú me has sanado, porque he podido subir las escaleras normal, he podido bajar normal, he podido danzar. Y cuando me hinqué lo hice con miedo, pero cuando vi que no me dolían las rodillas y me quedé ahí, me costó levantarme. Pero sé que el Señor usó la vida de este doctor, y obviamente yo tengo que llevar una disciplina en mi vida. Pero entonces supe que Dios me había sacado de la cueva. Y yo quiero decirte hoy, iglesia, no importa la cueva en la que tú estés, no importa la situación, a lo mejor el Sarepta donde Dios te ha metido, o la cueva donde tú te has metido, no importa. Dios te dice: levántate y ve, levántate y ve. Y unge a reyes y unge a profetas, porque no es por tus dones, no es por lo que tú puedes hacer, simplemente es por la gracia y la misericordia de Dios, por la cual hoy nos podemos poner de pie y decir: Señor, vamos a avanzar, vamos a avanzar, porque no se trata de mí, se trata de ti. Y yo quiero decirte algo más. Aquí han llegado familias que han venido con corazones lastimados. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué nos mandas? Y el Señor me decía, y el Señor me dijo:
porque ellos son tan importantes para mí. Son tan importantes para mí, para mi reino, que yo los quiero restaurar y yo los quiero levantar. Y yo sé, no voy a decir porque yo sé que muchos han llegado a esta casa con un corazón dañado. Muchos han llegado como Elías a la cueva con un corazón deprimido. Muchas veces le han dicho: Señor, ya basta, mejor mátame porque no soy más que mis padres. Muchos han llegado y hoy el Señor te dice: toma el llamado que yo puse en tus manos, toma el propósito que yo tengo para ti y levántate firme en esta casa y empecemos a caminar, a alcanzar los proyectos, alcanzar lo que Dios quiere hacer de esta iglesia, porque todos aquí son indispensables, todos son necesarios, todos son importantes, no por sus dones, no por sus talentos, sino por la gracia de Dios en sus vidas. Pero necesitamos esos Elías que digan: Señor, creo en ti y creo en lo que tú harás en mí. Hay un canto de Julio Melgar que dice: creo en ti, Jesús, y creo en lo que tú harás en mí. Y si el día de hoy tú eres como ese Elías, que a lo mejor aún estás en la cueva, pero dices: me voy a levantar en el nombre de Jesús, yo te invito a que te pongas de pie y le digas: Señor, salgo de esta cueva, cualquiera que sea la cueva o cualquiera que sea el momento, y voy a bendecir a otros, porque no se trata de mí, se trata de ti. Y yo quiero hoy levantar, y si tú puedes ahí levantar tus manos, levanta tus manos y dile: creo en ti, Jesús, creo en ti, porque no se trata de mis dones, no se trata de mi talento, no se trata de lo que puedo hacer, no se trata de mi habilidad, no se trata de si estoy sano o no, se trata de ti, se trata de ti.